esta compu. Vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con las diapositivas. Compartimos. Bueno, habíamos terminado en la familia de los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4 y habíamos puesto ejemplos. Entonces teníamos, por un lado, el Onglisa y el Glucemix, y vamos a poner la manera de diapositiva, y otros eran el Galbus y el Trayenta. Estos son marcas comerciales de este gran grupo de medicamentos caros, que son los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Muy bien. Entonces, ahora tenemos análogos de esto, que es la GPL1, que serían las incretinas. ¿Se acuerdan? Yo les pongo GPL1 como de una manera, ¿cómo decirles?, representativa o con un nombre propio, pero el nombre pueden reemplazarlo si les resulta más fácil por el nombre incretinas, que tenemos una de las filminas que les explica bien, si la quieren volver a repasar después cuando termina la clase, que eran unas hormonas, volvemos a repasar para que esto quede firme, porque sé que cuesta. Son unas hormonas que se liberan en el tracto digestivo cuando se incorpora la alimentación que contiene hidratos de carbono. Entonces se liberan en el intestino las incretinas, y en la familia anterior lo que pasaba con las incretinas era que se anulaba la enzima que las mataba, las incretinas, con lo cual las incretinas tenían mayor vida media. En este caso, esta familia de medicamentos lo que hace es tener un efecto similar a las incretinas, es decir, son parecidas químicamente a las incretinas, que son unas hormonas. Bueno, esta diapositiva les muestra una droga que es la exenatida, pero exenatida yo no encontré nada en Argentina con ese nombre, pero sí hay otro análogo de la GLP-1 o un análogo de la incretina, y que ahora está muy de moda, los que están en farmacia seguramente les debe sonar, es la liraglutida. La liraglutida tiene dos marcas comerciales, la Saxenda y la Victoza. ¿La escucharon nombrar? Bueno. Sí, están como de moda. Ahora vamos a hablar particularmente de ellas. La Saxenda y la Victoza tienen una presentación que no es oral, sino que es inyectable, que a primera vista parece una insulina. Es decir, se guarda en la heladera, todo exactamente igual que si fuera una insulina, viene en una lapicera, viene con el mismo disparador, todo el mismo sistema de aplicación, pero no es una insulina. Es una medicación que es inyectable y que produce un disparo de la liberación de insulina, pero no es directamente una insulina. Tanto la marca comercial Saxenda como Victoza, los dos tienen la misma fórmula, pero uno está como promocionado para lo que es diabetes y el otro para adelgazar. ¿Cuál está para la diabetes? La Victoza, y la Saxenda ahora se vio que ayuda a adelgazar a personas con elevado sobrepeso. Pero bueno, tiene diferentes efectos colaterales, puede producir también hipoglucemia, dentro de los efectos secundarios tenemos las náuseas, puede producir una serie de trastornos, pero bueno, también se administra de manera subcutánea, igual que si fuera una insulina. La aplicación o la administración de esa medicación tiene que estar muy, muy controlada por los médicos, porque no es un medicamento oral que hace todo el recorrido que hace cualquier comprimido, lo que fuera. Todos los efectos son mucho más rápidos, tanto los buenos como los malos, los efectos deseados como los no deseados, ¿no? También como efecto colateral produce como una sensación de saciedad, que también puede llegar a transformarse en náuseas.
Y esto para la persona que está en tratamiento para adelgazar, con el tratamiento con Saxenda, es positivo de alguna manera, porque disminuye grandemente la ingesta de alimentos, ¿no? Pero bueno, esto es lo más nuevo que hay, que no está en la guía ya, porque fue posterior. Y bueno, el ejemplo que está establecido en esta filmina, en esta diapositiva, no se consigue en Argentina. Creo que sí es oral en otros países del mundo, pero en nuestro país lo que existe, ya les digo, es el Saxenda y la Victoza, y la droga se llama liraglutida, ¿sí? Aquí están las marcas que les mostraba, son análogos de la incretina, es decir, son análogos de esa GPL1, la Saxenda y la Victoza. Ven que vienen en lapiceras, se guardan en heladera, y todo igual, y la marca es liraglutida. Bueno, después pasamos a la otra, al otro gran grupo de familias de medicamentos que tienen el otro mecanismo de acción, y es disminuir la resistencia periférica a la insulina. Y también inhibir, por ejemplo, en el caso de las metforminas, inhibe también ¿cómo sería? El desdoblamiento del glucógeno. ¿Se acuerdan que en la primera parte, yo lo que les había contado es que la insulina, otra de las funciones que tenían, era que disminuye la glucogénesis hepática. Bueno, uno de los efectos que tenía era sobre el hígado. Entonces, lo que hace es disminuir la glucogénesis hepática. Es decir, no se desdobla tanto el glucógeno, por lo tanto ese depósito de glucosa que había en el hígado no sale tanto a la circulación sanguínea como lo haría normalmente y sin la presencia del fármaco. Esa sería una. Y otra, por otro lado, que sí tiene la función de disminuir la resistencia periférica, es decir, la acción de la insulina se puede concretar más fácilmente. Pero este nuevo grupo, nuevas familias que estoy mencionando ahora, ya comienzan con otro mecanismo de acción que no es entonces aumentar la síntesis de insulina, sino de mejorar el trabajo de la insulina. Bueno, acá tenemos, dentro de las biguánidas, habíamos dicho que el ejemplo más común era la metformina. Y acá les pongo diferentes ejemplos, diferentes características, como que no produce aumento de peso, al contrario, a veces se utiliza la metformina para disminuir de peso también. En algunas preparaciones magistrales, incluso los médicos que dan medicación para adelgazar, le incorporan dentro de la fórmula metformina, aunque el paciente no sea diabético. Bueno, acá tenemos marcas comerciales, por ejemplo, el de VIAP y el Islotin. Es importante saber más o menos las dosis en las cuales vienen, la metformina viene en diferentes dosis, viene de 500, viene de 850, algunas marcas comerciales traen también de 750 y después viene de 1000. La gran variedad en cuanto a las dosis depende del estado de glucosa que hay que controlar, ¿no es así? Si estamos hablando de una persona que no puede bajar de 300 y hay que arrancar con una dosis más bien un poquito alta. Ahora si estamos medio en el límite, 180, 160, y bueno, ahí capaz con una DBI de 500 se podría solucionar el tema. Entonces, esta gran familia es la de las metforminas, y existen muchísimas marcas comerciales. Recién les había nombrado dos. Acá tenemos el Metglucon o la Metformin de Temis, Metglucon de Investi. Hay un montón de marcas con metforminas. Ahí les puse 4 ejemplos. Siempre fíjense que trato de poner diferentes dosis. Acá tenemos 1000,
tenemos 850. Quise traer una foto de Glucopage XR, pero no me permitió, no sé si el laboratorio de Lea tiene algún problemita que no quiere que le copiemos las imágenes, pero el Glucopage viene de 750. Todas las terminaciones, todos los medicamentos que terminen en AP significan acción prolongada. Y XR también, en algunas marcas comerciales figura AP y en otras figura liberación prolongada. Quiere decir que la droga se va liberando de manera graduada a lo largo del día y con eso se puede aumentar el tiempo o la duración de acción del medicamento. Y es muy bueno lograr aumentar la duración de acción del medicamento porque nos asegura que no vamos a tener que estar tomando cada rato el medicamento, que capaz que con una toma diaria ya nos protege para todo el día y el cuerpo funciona bien con su insulina durante todo el día, lo que serían liberaciones de acción prolongada. O XR o AP, ya les digo, son todos sistemas que tiene el medicamento en su confección, son sistemas químicos que están pensados como para eso, para que la droga se mantenga más tiempo en sangre, cumpliendo su función. Bueno, después tenemos las tiazolidionas, que también, al igual que las biguanidas, digamos que mejoran el aprovechamiento de la glucosa en los tejidos porque mejoran la acción de la insulina en esas zonas. En este caso, el ejemplo más común es el Avandia. Bueno, ahí les puse algunos efectos secundarios, como por ejemplo que producen retención de líquidos. Siempre las contraindicaciones son embarazo y lactancia. Bueno, hepatopatía, insuficiencia cardíaca en este caso. La pioglitazona entonces es la droga más comercializada dentro de esta familia. Y ahí tenemos Avandia o Pioglit. Yo les puse Pioglit, pero parece que ya en Argentina no se consigue más el Pioglit. Me parece, es más, que ese laboratorio que encontré no es de Argentina. Avandia sí porque es internacional, es de GlaxoSmithKline. Bueno, estos serían ejemplos de esta otra familia. Inhibidores de la alfa-glicosidasa, creo que es el último ejemplo. A ver, si tenemos un segundito. Sí, inhibidores de la alfa-glicosidasa sería otro sistema de mecanismo de acción, sería el tercer caso, que lo que hacen en realidad es inhibir a esta enzima que se llama alfa-glicosidasa. Entonces, cuando se inhibe esta enzima, lo que va a pasar es que la glucosa tiene una absorción retardada por parte del intestino. Ese sería otro mecanismo de acción. Como efectos colaterales vamos a encontrar flatulencias, molestias gastrointestinales, pero este es la familia que yo les decía que ya no está tan de moda, por lo menos en estos tiempos, pero no la descartamos todavía, porque no sabemos si el año que viene capaz que todo cambia y pasa a ser la estrella. O sea que por ahora no la vamos a sacar del programa. Dentro de lo que serían los efectos secundarios tenemos flatulencias, molestias gastrointestinales, bueno, las contraindicaciones de siempre en general, embarazo y lactancia hasta casi siempre. Bueno, eso, no producen hipoglucemias en monoterapia, que es decir, cuando solo es el único medicamento con el cual se trata a la persona, en ningún momento la persona va a estar en riesgo de una hipoglucemia porque lo único que pasa es que se retarda la absorción del hidrato de carbono, entonces si el organismo del diabético estaba como un poco enlentecido en la utilización del hidrato de carbono, con esto solo alcanza. Bueno, y ahí tenemos el Glucobay como ejemplo. Bueno, finalmente terminamos la diapositiva diciendo que el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Y ahí terminó lo que sería nuestra diapositiva. ¿Desea guardar los cambios? No. Muy bien. Aceptamos. Bueno, con esto entonces terminamos lo que es la presentación de
Vamos a grabar. Ahora estamos grabando. Ahora vamos a compartir pantalla y vamos a ir directamente al punto, que es la clasificación que depende de las propiedades intensivas. Vamos de vuelta al título. El título de la unidad es Sistemas Materiales. Vimos que los sistemas materiales tenemos la definición y además que se pueden clasificar entonces según su relación con el medio, pero más que nada según sus propiedades intensivas. ¿Qué son las propiedades intensivas? Aquellas que no dependen de la cantidad de sustancias. Me detengo en la temperatura del cambio de estado, puede ser una, como por ejemplo el punto de fusión. La temperatura de ebullición también puede ser otra. La viscosidad, la solubilidad, la densidad, son todas características de una sustancia que no dependen de la cantidad de sustancia, no dependen de cuánto yo tengo, ¿no? El punto de fusión es la temperatura en la cual se funde un determinado compuesto, digamos. Entonces, esa temperatura siempre es constante, no importa si yo tengo 1 kilo o medio kilo de materia, siempre va a ser la misma temperatura. Después también tenemos que definir lo que es fase. Fase es una porción de materia que presenta las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. ¿Qué es componente? Es una sustancia pura. Es decir, por ejemplo, el agua es un componente, el aceite es un componente, el azúcar, la glucosa, la metformina que recién hablábamos, todos esos son componentes, generalmente son un solo componente, generalmente a la vez me forma una sola fase. Es muy común que suceda que un solo componente me forme una sola fase. A veces puede pasar que haya una sola fase con 2 componentes, pero seguro si yo tengo un componente solito, me va a formar una sola fase. Es decir, una sola fase es una parte del sistema material que tiene las mismas propiedades intensivas en todos los puntos. Dentro de lo que es una fase sola, la fase sola puede estar formada por un componente puro o por 2 componentes, pero uno está disuelto en el otro. En los 2 casos vamos a tener una sola fase. Cuando un componente está disuelto en el otro, lo que se forman se llaman soluciones. Y acá les traje alguna definición de lo que es solución. La solución es un sistema homogéneo, es decir, es uniforme en todos sus puntos, digamos que formaría lo que sería una sola fase, pero se caracteriza por tener un soluto y un solvente. Digamos que el solvente es un componente mayoritario dentro de las soluciones y el soluto es un componente minoritario en general. Y tiene mucho que ver o está muy relacionado con la solubilidad de las sustancias. El otro día les contaba que, por ejemplo, la sal con el agua, la sal es muy soluble en el agua. Yo coloco un poquito de sal y enseguida, si estoy con un vaso transparente, veo como la sal van desapareciendo sus características propias de sal y se va unificando junto con el agua a medida que se disuelve. Y finalmente, luego de un poco de agitación, el agua vuelve a ser transparente, o sea, vuelve a tener las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos, con lo cual pasaría a formar una sola fase, pero agua y sal son 2 componentes. Son 2 componentes. Entonces yo voy a tener un sistema material formado por una sola fase, pero que tiene 2 componentes, agua y sal. No así el caso de la cafeína, que les contaba que si yo pongo cafeína pura en un vaso de agua frío, no se va a disolver mucho, porque es medianamente soluble la cafeína, casi poco soluble diríamos. Que para mejorar la solubilidad lo que nosotros hacemos es aumentar la temperatura. Cuando aumentamos la temperatura ahí es donde la cafeína se empieza a disolver en el agua. Pero si nosotros lo ponemos la cafeína con el agua fría, seguramente vamos a ver 2 fases, porque va a haber una partecita de la cafeína que tal vez se diluyó en el agua, muy chiquitita, pero hay, existe, porque no es nula la solubilidad. Pero el resto de cafeína que no se solubilizó en el agua fría va a quedar en el fondo como si fuera un sedimento,
quiere decir que eso va a formar un sistema material que va a estar formado por dos fases. Una fase va a ser el agua, con un poquito de cafeína disuelto, y el otro la cafeína que está en el fondo. Y después lo que vamos a tener es una interfase. Acá tenemos definición de interfase, que es la superficie de contacto entre dos fases. Y ahí, a partir de ahí, con todos estos conceptos, podemos determinar cómo se clasifica o cuál sería la clasificación en sí de lo que es un sistema material. Se divide, se puede clasificar en homogéneo, de acuerdo a sus propiedades intensivas, ¿no? Homogéneo, heterogéneo e inhomogéneo. Dentro del homogéneo tenemos lo que les decía, sustancias puras, que pueden estar formadas por un solo componente, o tenemos soluciones. Las soluciones son donde tenemos un solvente y un soluto, es decir, tenemos más de un componente, a veces tenemos un solvente y dos solutos, puede pasar también, pero lo más importante es que esos solutos estén absolutamente disueltos dentro del solvente. Es decir, que yo no vea partículas separadas del solvente, es decir, que no vea dos cosas distintas. Esté todo claro, que pueda observar una sola fase. Que se pueda observar una sola fase. En ese caso, yo tengo una solución bien armadita, generalmente la veo transparente, cuando me aseguro que se disolvió bien, cuando lo veo transparente. Entonces, en ese caso tenemos el homogéneo, ya les digo de vuelta, los vuelvo a repetir para reforzar, o sustancias puras o soluciones. Soluciones con solutos con buena solubilidad. Por ahí es todo medio repetitivo, pero lo hago medio a propósito para que se entienda. Es decir, el cloruro de sodio, la sal común en el agua y no una cafeína en el agua. ¿Se entiende? Son diferentes. Bueno, después tenemos lo que es el sistema material heterogéneo, y acá es más amplio todo, ¿no? Porque vamos a encontrar lo que llaman dispersiones. Dispersiones macroscópicas, donde yo veo con mi ojo humano, que no tiene demasiada capacidad como para ver cosas muy chiquititas, y menos el mío, que necesito lentes de contacto y anteojos. Pero en el caso general también sucede que al ojo humano la dispersión macroscópica se puede ver, y después tenemos dispersiones finas que se ven tenuemente, y después tenemos los coloides, donde solamente puedo ver la división de fases a través de un microscopio. Es decir, en todos los casos el tamaño de partícula que está dispersa o es grande, o es chiquitita, o es microscópica, más o menos para tener una idea de los tamaños. Por eso tenemos estas tres características: las dispersiones macroscópicas, dispersiones finas y coloides. Y después tenemos el inhomogéneo, este lo mencioné porque está dentro de la guía, pero en farmacia no tiene mucha razón de ser, porque no hay ejemplos en farmacia, que se llama inhomogéneo. Y les doy el concepto que a simple vista parece una sola fase, pero en realidad hay diferentes propiedades intensivas en todos los puntos. El problema es que las interfaces no están bien definidas. Y un ejemplo es la atmósfera. Pero nosotros no lo vamos a usar eso, porque no nos sirve. La atmósfera no nos sirve para farmacia. Bueno, acá les traje algunos gráficos para poder incorporar estos conceptos. Estos son dispersiones macroscópicas, es decir, yo con mi ojo puedo ver que hay dos fases. Por ejemplo, en este que era un Erlenmeyer, de paso practicamos un poquito, pusimos en la parte de abajo sal sólida no disuelta, porque cuando se pone mucha cantidad de sal, por más que tenga mucha solubilidad, por ejemplo, si yo pongo la sal la sal gruesa en el fondo y pongo mucha cantidad, va a pasar seguramente que no se va a disolver toda la sal, porque el agua tiene una determinada capacidad de disolver la sal y llega hasta un punto. Esto pasa con todos los componentes, con todos los solutos. Si yo pongo una gran cantidad de sal gruesa en el fondo y no pongo tanta agua, por ejemplo, que está puesta el agua hasta acá, toda esta parte del fondo de sal gruesa no se disolvió. Pero toda esta parte que está acá arriba sí tiene un poquito de sal disuelta. Ahí, o sea, esta sal se disuelve medianamente. Una parte se disuelve y se va a quedar acá arriba.
La parte que no se disuelve va al fondo por su peso, y después, como yo le puse un taponcito y le dejé entrar un poquito de aire, acá va a haber vapor de agua. Entonces, en este caso voy a tener una fase acá, voy a tener otra fase acá, y voy a tener otra fase acá. Esta fase va a estar formada por un solo componente, que sería la sal sólida no disuelta. Esta es otra fase, pero que está formada por dos componentes, porque tengo agua y sal. ¿Se entiende? Y esta es otra fase que está formada por un solo componente, porque cuando el agua se evapora solo agua, no se evapora agua con sal. La sal queda abajo. ¿Se entendió ese concepto? Les doy otro ejemplo por las dudas. Agua y aceite, este es más fácil. Agua y aceite no se juntan, si yo los dejo, sobre todo si los dejo en reposo. Acá tengo dos fases claramente. Ahora les traje algunos ejemplos más médicos, más farmacéuticos. No sé si alguna vez tuvieron el placer o el displacer, no sé cómo le llaman, de inyectarse una penicilina. Es lo más doloroso que existe en el mundo, más o menos. Bueno, dentro de las inyecciones, por lo menos, dentro del mundo de las inyecciones. La penicilina nunca se llega a disolver en el disolvente, generalmente es agua destilada. Lo que puede pasar es que con la agitación disminuya el tamaño de partícula y lo que se forma es una suspensión. Es decir, partículas que se encuentran bien suspendidas dentro del disolvente, pero que si uno lo pudiera mirar un poquito con el microscopio, aunque sea el óptico, el que tiene, digamos, uno sencillito, vería las partículas de penicilina sin disolver. Es más, a simple vista lo que se ve es que es blanco, no es transparente, lo que hablábamos recién. Si no es transparente, no está disuelto, está en suspensión. Por eso es que, no sé si también les tocó el tema de aplicar la penicilina, es muy espesa, pero no porque es densa, porque es aceitosa, no, es porque es densa, porque tiene micropartículas en suspensión dentro del solvente. Incluso en algunos aplicadores inexpertos a veces se tapa la aguja. Lo que se recomienda hacer es aumentarle un poquito la temperatura para llevarla más o menos a un valor de 37 grados, que es la temperatura del cuerpo, y con eso se disminuye grandemente el tamaño de partícula de la penicilina y con eso puede pasar bien por la agujita y puede ser aplicada sin problemas. Otra suspensión importante es la milanta, por ejemplo, que es una suspensión de hidróxido de aluminio entre otros componentes. También es algo blanco, si ustedes lo ven, son partículas sólidas dispersas en un solvente, en un líquido que va a ser acuoso, y también no es una solución, no es para nada una solución. El óleo calcáreo, que es una dispersión entre aceite y agua, siempre se requiere agitación antes de su uso, se recomienda. Y acá les puse algunos ejemplos como para practicar y pensar cuántas fases y cuántos componentes tendríamos en estos ejemplos. Vamos a agarrar uno o dos para practicar y después ustedes se los dejo al resto para practicar en casa. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que tiene hielo, agua salada y arena. Vamos a dejar de compartir pantalla, así el que se le ocurre, tenemos, a ver, volvamos al ejemplo, el que le sale la respuesta se desmutea y me lo comenta, el que no tiene ganas de hablar me lo puede escribir. Dijimos, hielo, agua salada y arena. Un sistema heterogéneo. Muy bien, arrancamos perfecto. ¿Cuántas fases? Tres fases. Hielo, agua salada y arena. Muy bien, 3 fases. ¿Cuáles serían esas fases? Una el hielo, sí. La otra el agua salada y la otra la arena. Perfecto. ¿Cuántos componentes? 3. 3 componentes. ¿Cuáles? Agua, sal y arena. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Entendieron todo perfecto, chicos? ¿Los demás más o menos fueron? Sí, profe. Perfecto. Vamos con el otro ejemplo. Compartamos pantalla.
El otro era aceite y agua azucarada. Aceite y agua azucarada. Se supone que si el agua es agua azucarada, el azúcar ya se disolvió en el agua. Les cuento que el azúcar no tiene tanta solubilidad como la sal común en el agua. Ya lo habrán visto, cuesta más que se disuelva el azúcar en el agua fría, sobre todo. Pero vamos a suponer que pusimos una pequeña cantidad de azúcar y que se disolvió bien en el agua me quedó transparente. Entonces, como dijimos que teníamos aceite y agua azucarada, ¿no? Heterogéneo. Muy bien. Componentes. ¿Cuántos componentes? 3 componentes. 2. A ver, ¿quién me puede...? A ver, vamos a seleccionar a alguien de los que me habló. Analía, ¿cuáles serían los componentes? Aceite, agua y azúcar. Muy bien. 3 componentes. ¿Y cuántas fases? 2. 2 fases. ¿Cuáles serían? El agua azucarada y el aceite. Perfecto, chicos, lo entendieron. Muy bien, muy bien. Esto es muy bueno, chicos. No siempre sucede. No siempre me sucede, de verdad. Bueno, muy bien. Estoy muy contenta. Vamos a seguir con lo que serían dispersiones. Igual ahí tienen otros más para ir pensando, si quieren ir practicando cuando repasan. Bueno, después tenemos las partes de una dispersión. Dispersiones. Cuando nosotros tenemos una dispersión, siempre vamos a tener una fase dispersa y una fase dispersante. Cuando tenemos una fase dispersa son las partículas dispersas, que sería lo más parecido a un soluto en una solución, pero a diferencia de una solución, la fase dispersa no termina de solubilizarse. Por lo tanto, yo no voy a ver esa característica transparente de que todo quedó igual, no, nada de eso. Va a ser algo blanquecino, que no lo voy a poder ver bien diferenciado seguramente una fase de la otra, pero no está disuelto. Si lo pudiera ver ya les digo, con microscopio sí se verían los pedacitos de partículas. Y una fase dispersante voy a tener también, en la cual van a estar las partículas dispersas, y sería la fase dispersante lo más parecido al solvente también en una solución. Pero cuando estamos hablando de una dispersión coloidal, el tamaño de partícula es muy, muy, muy chiquitito, y yo simplemente lo podría llegar a ver con un microscopio. ¿Qué es una dispersión coloidal? Entonces es un sistema heterogéneo. La fase dispersante es una fase que se llama continua y se encuentra en mayor proporción, y la fase dispersa se encuentra en menor proporción, como en suspensión, digamos. Ejemplos de estos en la práctica farmacéutica, las emulsiones, por ejemplo, emulsión, no sé, la emulsión del Dermagloss es una dispersión. El óleo calcáreo, las suspensiones, por ejemplo, lo que les mostraba antes, que el Milanta, por ejemplo, los antibióticos reconstituidos, como les decía, la penicilina. O también, por ejemplo, puede ser el amoxidal. Fíjense que el amoxidal normalmente no viene ya líquido, el amoxidal en jarabe, me estoy refiriendo. Antes de administrarlo hay que disolverlo con agua, mezclarlo, y eso no es algo que la amoxicilina se disolvió toda en la suspensión, sino que quedó suspendida, la amoxicilina quedó suspendida en el vehículo, nada más. Bueno, que tenemos, dependiendo del tamaño de partícula, podemos pasar de tener un sistema heterogéneo a un sistema homogéneo. Esto es lo que quiere mostrar el gráfico. Y estos serían imágenes de un microscopio para que ustedes puedan llegar a ver. Entonces vamos desde lo más grande, de tamaño de partícula, que serían las dispersiones groseras, donde por microscopio se ve bien la diferencia. A medida que vamos disminuyendo el tamaño de partícula es más difícil poder llegar a verlo, hasta las dispersiones finas. Después tenemos los coloides, donde el tamaño de la fase dispersante es la menor posible.
Y después tenemos las soluciones donde ya directamente tenemos una sola fase, ya no hay sistema heterogéneo. Y les traje ejemplos de la práctica y ejemplos de farmacia, en lo que serían dispersiones coloidales, donde el tamaño de partícula es muy chiquitito y prácticamente no se visualiza. Bueno, esto sería algo macroscópico, ¿no? Acá tenemos una disolución verdadera con agua y sal. De lo macroscópico heterogéneo pasamos a una sola fase y después pasamos a un ejemplo de dispersión coloidal. Y acá tenemos un ejemplo culinario que sería la mayonesa y la gelatina. Y un ejemplo farmacológico que sería el alcohol en gel. El alcohol en gel es una dispersión coloidal. Bueno, más ejemplos de dispersiones coloidales. Los geles, todo lo que venga en gel en farmacia es una dispersión coloidal. Pero también tenemos emulsiones, también tenemos espumas, aerosoles líquidos, espumas sólidas, emulsiones sólidas. Y bueno, y acá tendríamos las características o cuáles serían, son todos ejemplos, esto de la vida en general, de la vida cotidiana, de coloides, diferentes tipos de coloides. Y de vuelta volvemos a otro gráfico donde veo una diferencia entre lo que es una suspensión, una dispersión coloidal y una solución. Tanto en suspensión como en dispersión coloidal estamos en sistemas heterogéneos y la solución ya sería un sistema homogéneo. Pero la única diferencia que estamos viendo entre una cosa y la otra es el tamaño de partícula. En el tamaño de partícula, en el caso de la solución, es tan pequeñita que se hace prácticamente invisible y por eso nosotros a primera vista vemos el solvente en forma translúcida. Y esa es nuestra seguridad de que se disolvió bien. Y lo que sigue es lo que les voy a dejar a ustedes para trabajar. Y va a ser también el tema de nuestro trabajo práctico. Ustedes piensen que en todos los sistemas heterogéneos tenemos muchísimos componentes y que muchas veces se requiere, tanto en sistemas con dispersiones coloidales como sobre todo en sistemas más grandes, ¿no? Suponete en extracciones, a veces nos toca extraer de determinada planta diferentes componentes, algunos más solubles en agua y otros menos solubles en agua. Siempre vamos a necesitar en algún momento de la extracción de algún principio activo natural, vamos a tener que separar las fases. Es decir, vamos a obtener inicialmente un sistema heterogéneo y nosotros luego vamos a tener que separar esas fases para poder utilizar los componentes que a nosotros nos interesan. Entonces se utilizan mucho en farmacia, sobre todo en industrias farmacéuticas y en laboratorios, cuando se hacen las tinturas o las extracciones, se utilizan mucho los métodos de separación de fases. Entonces, acá les nombro en este archivito los métodos de separación de fases más interesantes y que más se pueden llegar a utilizar, como por ejemplo la filtración, sería una buena forma de separar dos fases, la decantación, la centrifugación, la tamización, destilación es otro método de separación de fases, donde le sacamos al agua todos los minerales en la destilación. Cromatografía, que es algo ya más, digamos, complejo, pero son todos sistemas para separar los componentes de los sistemas heterogéneos. Vamos